intención de, vamos a salirnos de la iglesia porque allá afuera está más divertido y aquí está aburrido. No, no es así, el servicio divino es bonito y es lindo. Para nosotros, bueno, cuando yo llegué a la iglesia, lamentablemente no había niños. En la iglesia volteábamos y no existía ningún niño en la iglesia, y en casa se ha seguido trabajando toda esta parte. Y hoy tenemos niños, tenemos un bebé también que nos ha bautizado, pero ahí vamos, entonces, pero es lindo escuchar en el servicio divino a los niños. Cuando no había ninguno, pues todo serio, y ya empezaron los niños y más ver a los niños cómo van, pues, van creciendo y van aprendiendo y van repitiendo la liturgia. Yo no sabía que Emiliano ya estaba aprendiendo la liturgia, ya ahí va saliendo. Pero eso es lo lindo que nosotros tenemos, y no es aburrido, es algo que un niño como Emiliano puede estar cantando la liturgia, podría cantar otra cosa, lo canta la liturgia. Entonces sí aprenden. Por esa razón yo creo que no está bien sacar a los niños en ninguna parte del servicio divino, menos en el sermón, porque es donde la palabra de Dios es predicada hacia nosotros y donde vamos aprendiendo de esta palabra. Y bueno, entonces en ese sentido, el servicio divino es de donde fluye todo esto que nosotros hacíamos. Sí, es bueno también en otros lugares que no sea el servicio divino, a lo mejor poder buscar la manera de que los niños vayan comprendiendo un poco más, o incluso si en las clases bíblicas como futuras diaconisas enseñan a los niños por qué cantamos cierta parte, como deberíamos hace un momento que traíamos a la memoria, los niños lo van a aceptar más fácil que un adulto. A un adulto a lo mejor llega y escuchar la liturgia luterana tal vez le va a costar, le va a chocar, pero si lo tiene un niño va a crecer con esto y no se va a preguntar el por qué, a veces, bueno, así es como funciona la iglesia, y si lo llevamos esto y les enseñamos a los niños el por qué cantamos estas cosas en la iglesia, o por qué hacemos esto, o a untar nuestras manitas cuando es la oración, van aprendiendo todo eso, y realmente sí lo hacen, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, dejen que los niños vengan a mí, no se les pida, pues, ¿quién soy yo como ser humano para sacarlo y para decir, yo puedo orar mejor allá afuera que Dios acá escuchando el evangelio diciendo por ejemplo, no, Dios nos ha establecido todo y ese evangelio es para todos. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñar la fe afuera de esto? No en el momento del servicio, sino en los grupos que podemos tener tanto con niños, como con jóvenes, como con damas, incluso también con ancianos, con personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que nosotros debemos enseñar? ¿Y qué te debe enseñar? Realmente es una pregunta importante, porque la iglesia muchas veces tiene poco tiempo a las personas dentro de la iglesia, y más en ciudades como aquí, Ciudad de México. Bueno, todos venimos de ciudades, todos son de ciudades grandes. Bueno, Saga, ¿no? Una chiquita, Río Bravo. Pero creo que todos los demás están en ciudades más grandes, donde a veces es difícil que las personas asistan a la iglesia porque viven lejos, porque hay muchas distancias. Entonces, no, si tú haces como actividades en la semana, es poco probable que las personas asistan. No está bien, deberían asistir como quiera, pero siendo reales, es poco probable que las personas asistan. Entonces, tenemos pequeños momentos en los cuales podemos hacerlo. Tal vez una clase con los niños nada más en la semana, no vamos a poder tener a los niños todos los días, ahí va a ser complicado también por su escuela o por otras actividades. Entonces, necesitamos que ese pequeño momento sea un momento donde haya enseñanza de calidad, basada en la palabra de Dios. El maestro debe aprovechar bien el tiempo para enseñar lo básico de la fe cristiana. Es el momento en el que tenemos esta oportunidad que tenemos. Y para hacerlo, bueno, principalmente en la Biblia encontramos el primer recurso para enseñar. ¿Qué debemos enseñar? Lo que está en la Biblia. ¿Y qué está en la Biblia? ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? Cristo es el tema central de las Escrituras. Entonces, este centro es el que le da luz a todo lo demás que está alrededor. Todas las historias giran en torno a Cristo y en torno a lo que nuestro Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver en el catecismo menor también esos lentes que nosotros tenemos como luteranos para compartir la palabra de Dios. Realmente Lutero hizo un buen trabajo pedagógico en este sentido de cómo estructurar el catecismo para que pudiéramos aprenderlo nosotros, y no solamente aprenderlo, sino también compartirlo y llevarlo a las personas. Y podemos utilizar también historias de la Biblia, verla bajo la luz del catecismo, nos ayuda. Primeramente es la Biblia, la palabra de Dios, no debemos enseñar nada sobre norma,
normas, es decir, la Biblia por sobre todas las cosas. Después está la norma normata, que son nuestras confesiones, como el catecismo, que está por debajo de la palabra de Dios, pero que sabemos que incluye la palabra de Dios y que también en este sentido es la palabra de Dios porque es tomado completamente de las Escrituras. Entonces, primeramente es la Biblia y después tenemos el catecismo. Como hemos aprendido ya en el curso que terminó sobre el catecismo para la vida, de por vida, este libro es un resumen de las Escrituras. Queremos saber qué nos dicen las Escrituras. Bueno, conociendo el catecismo, que ustedes ya lo conocen, hasta de memoria se lo saben, entonces ahora tienen una buena herramienta para poder enseñarle a las personas. Pueden entablar todo esto. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero por ejemplo, si queremos enseñar la historia de la creación, ¿qué parte del catecismo podemos utilizar? Sí. Si queremos enseñar la historia de la creación, ¿qué parte del catecismo podemos utilizar para enseñar la creación? Especialmente, ¿qué parte? El primer artículo. El primer artículo del credo. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos utilizar. El catecismo ya lo tenemos en memoria, entonces si yo voy a enseñar, a lo mejor estudiar mi texto y ver, bueno, con qué parte del catecismo se conecta esta historia y en ese sentido, bueno, ya voy enfocando. Entonces, tenemos el catecismo, que son nuestros lentes para poder enseñar, primero para entender nosotros las partes centrales de la fe cristiana y también para poderlo enseñar. ¿Cuáles son las 6 partes principales del catecismo? Y la Santa Cena. Bien, entonces ya estudiamos todo esto, ya lo sé, ya lo sabemos de memoria. Los mandamientos nos muestran a nosotros la ley de Dios, es lo que nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Realmente en todas las historias bíblicas creo que podemos conectarlas también a los mandamientos, de ahí podemos sacar la ley. Si a nosotros se nos complica a lo mejor ver la ley en un texto, para eso también es bueno tener el conocimiento de los mandamientos. Los mandamientos incluyen toda la ley está resumida ahí en los mandamientos. Entonces, cualquier historia bíblica que queramos analizar, podemos hacerla yendo justo a esa parte de los mandamientos, y esa misma parte en esa misma historia bíblica podemos encontrar también el credo, algo del credo, y eso lo ven. Todas las historias bíblicas incluyen todos los mandamientos, así que podríamos hacer un estudio de todo eso y realmente podemos conectar diferentes partes de las historias bíblicas a eso del catecismo. Entonces, ahí es donde tenemos nuestro primer punto de qué es lo que debemos enseñar. Bueno, si se nos complica mucho estructurarlo por nosotros mismos, bueno, vamos al catecismo y ahí encontramos esta parte conecta con esto y esta parte conecta con esto. El credo nos enseña las buenas noticias de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. En el Padre Nuestro le oramos a Dios, aprendemos sobre la vida, sobre cuáles son esas cosas que nosotros debemos pedir y cómo debemos pedirlas, y en los sacramentos, cómo Dios nos entrega todo esto a cada uno de nosotros. Entonces, el catecismo realmente nos enseña. En la página siguiente, la 86, tenemos una tabla sobre la relación entre las 6 partes del catecismo menor. Los 10 mandamientos nos muestran el pecado y describan nuestra propia justicia. No soy justo yo, no puedo hacer nada yo. A la vez me enseña qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Entonces, esto es ley para cada uno de nosotros. Si necesitamos encontrar la ley en un texto, vamos a los 10 mandamientos y ahí vamos a encontrar la ley. El credo no nos muestra a nosotros, sino que el credo nos muestra a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que hace por cada uno de nosotros. Realmente todo esto nosotros lo recibimos por Cristo, Él es el que hace todo. Entonces esto es evangelio. Padre Nuestro es esa fe práctica, la vida nueva, el Espíritu Santo nos lleva a orar y a vivir realmente bajo la ley y bajo ese evangelio. El Padre Nuestro también es ley, también es evangelio, aunque a veces podríamos decir, bueno,
perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ujú. Evangelio. Pero sí es evangelio. ¿Por qué? Porque el que nos da esa capacidad para perdonar no soy yo ni mis buenas obras o mis buenas acciones, sino es Cristo. Es Cristo el que me ha perdonado, el que me ha amado, el que me capacita para perdonar. El bautismo, también como esa fe es entregada a nosotros y por medio de esta fe nosotros somos hijos suyos y somos limpiados y lavados de todo pecado, que es un medio de gracia y realmente es evangelio completamente. Enseñar acerca del bautismo siempre tiene que ser evangelio. A veces también lo queremos llevar como a la ley de tienes que bautizarte para ser salvo. Entonces ahí ya lo estás cambiando de rol y lo estás llevando más a... Es una obligación, si no lo haces, entonces estás obligado, vas al infierno. Entonces a veces le ponemos ley a algo que es completamente evangelio. Cuando lo vemos como ley, entonces es lo que muchas iglesias reformadas hacen, ven al bautismo como ley, ese compromiso que tú tienes que hacer con Dios. Entonces giran completamente un medio de gracia, un medio de perdón, lo giran y lo cambian y lo transforman en otra cosa que no es, pero el bautismo es completamente evangelio, es Dios obrando hacia nosotros. También el oficio de las llaves, nosotros que ya hemos sido unidos por medio del bautismo, tenemos este beneficio de ser fortalecidos, recibimos el perdón y vivimos en este ciclo de santificación. Entonces, por eso recibo el perdón y es también completamente evangelio, ¿no? Si tienes que irte a confesar, si no te confiesas, entonces eres pecador. Nuevamente, hay muchas veces que le ponen ley a esto mismo. No puedes confesarte, tienes que confesarte porque si no eres pecador. No puedes comulgar si no te confesar. Entonces, voltear las cosas y lo llevan a la ley. La Santa Cena, Dios viene a nosotros, Él alimenta nuestra fe, nos mantiene fortalecidos para enfrentar el diablo y nuevamente es un medio de gracia. Dios nos da su perdón y su amor y también es evangelio. A veces también tratamos de voltearlo, la Santa Cena y llevarla a la ley, pero no es ley, es evangelio, es perdón completamente de Dios para cada uno de nosotros. Bien, entonces, ya la cuarta pregunta del bautismo literario. ¿Tienes su catecismo? Bueno, si tiene Biblia, tiene catecismo. Sí. Aquí en este cuadro, por ejemplo, de oficio de llaves hacia Santa Cena, ¿pudiera haber un método cuando no es el perdón, sino una persona que no está realmente arrepentida y no se la cena? ¿No pudiera haber ahí algo de solo en ese, como en ese trance? Sí, porque bueno, en parte sí se cierra, la llave abre y cierra. Realmente es interesante cómo están estructurados las tablas, cómo están estructurados los medios de gracia, porque empieza primero por el bautismo, dice las llaves de Santa Cena. ¿Por qué no está invertido el orden que Lutero estableció? Está de esta forma porque el bautismo es el que nos une a la fe. Somos unidos a esta cristiandad por medio del bautismo. Cristo mismo viene y nos lava y nos santifica y nos une a esa fe. El oficio de las llaves y la Santa Cena vienen abajo porque es esa fe nuevamente actuando hacia nosotros, recordando nuestro bautismo, llevándonos a ese perdón al cual ya he sido yo incorporado. Entonces, por eso, en cierta manera, nosotros como iglesias luteranas de comunión cerrada, solamente la persona que ha sido bautizada, que ha sido confirmada, es decir, que ha confesado su fe, es la que participa del sacramento del altar y en cierto sentido también del oficio de las llaves, del perdón de los pecados. Pero el oficio de las llaves es justo eso, cierra. Entonces el oficio de las llaves va conectado completamente con la Santa Cena. Lo que pasa en el oficio de las llaves es conectado a la Santa Cena. Pero cuando la puerta se cierra, realmente no es porque Dios esté enojado con nosotros. Si la puerta se nos cierra, no es que ya dices, este es un pecador, ya, no te voy a dar la Santa Cena y no puedes comulgar. Sino, ¿por qué se cierra el oficio? ¿Por qué se cierra la llave? ¿Cuál es la razón que nosotros aprendemos en el catecismo que se debe de cerrar la llave a una persona? Porque no es un pecador que no está arrepentido. Porque es un pecador que no está arrepentido de sus pecados, por eso se le cierra la llave. Eso
para nosotros podría sonar como ley, pero creo que va más en el sentido de evangelio. ¿Por qué? Porque si bien Dios quiere que se nos predique la ley, pero Dios nos ama a nosotros y Dios no quiere que nosotros vivamos. Entonces, sí es justo, lleva esas dos partes, tanto de ley como evangelio, pero es más el amor de Dios hacia nosotros, porque el que bebe, después dice la Santa Cena, el que bebe y no confía en estas palabras dadas y derramadas por ti, es merecedor de condenación. Nosotros lo aprendemos a San Pablo lo dice a nosotros. Entonces, no quiere Dios que nos acerquemos a ese sacramento si no estamos reconociendo, porque no me estoy identificando yo como pecador. Entonces, en ese sentido, sí se nos predica la ley para que después recibamos el sacramento. Pero recibir el sacramento es meramente evangelio, meramente perdón de pecados. El oficio de las llaves se trae como esas dos partes: te perdono, no te perdono, pero no con el fin de que hacen los 10 mandamientos. Si utilizamos los 10 mandamientos como en esa parte, si nosotros no podemos reconocer el pecado, entonces vamos a los mandamientos, o sea, regresamos al inicio de todas las cosas, y después de reconocer los mandamientos, hace cuenta como que este es el camino, pero si estamos aquí en este punto, no, nos regresa nuevamente a los 10 mandamientos y volvemos a caminar para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Pero el perdón que es ofrecido en el oficio de las llaves, pues es completamente evangelio. No es un perdón condicionado, y ese es un punto interesante, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene la penitencia, que te dice, bueno, te vamos a perdonar los pecados, pero tienes que orar tantos Padres Nuestros, hacer tantos Ave Marías, tienes que hacer todo eso. Entonces, al final te condiciona, porque tú tienes que ganarte como ese perdón. Acá en el catecismo aprendemos que no funciona de esa manera. ¿Quién debe recibir el perdón? El que realmente está arrepentido y conoce. Entonces, en ese sentido, no sé si respondí. Sí, me queda claro. Entonces, al final, el oficio de llaves es como para pasar hacia la justicia. Y el que no esté listo para eso, realmente ni siquiera no es parte como del oficio de las llaves, simplemente no está listo, regresa a donde necesitas. Como al punto de partida. Vuelve al título. Okay. Bien, entonces continuamos. Bueno, vamos a ver la cuarta pregunta. ¿Cuál es la cuarta pregunta? La cuarta. El sacramento del bautismo. Ajá. ¿Qué entendemos por un sacramento? Un sacramento es un acto sagrado y ordenado por Dios, en el cual, por medio de ciertos elementos externos, en unión con su palabra, Él ofrece y comunica. Sí. A los padrinos. Ajá. Entonces, el catecismo no viene. Bueno, en el de la Asamblea no viene. No viene la. Dice. Sí, No. Le están preguntando lo de ¿crees en Dios para el reino? Tampoco. Página 2, página 12. No se acuerdan las preguntas del bautismo. La primera pregunta es: ¿qué es el bautismo? La segunda: ¿qué palabra de Dios es esta? La segunda: ¿qué es el beneficio? Sí. Entonces, ¿cuál es la cuarta pregunta? ¿Qué significa acuérdense con agua? Ajá. Significa que el mismo hombre nosotros debe ser ahogado por cesárea de arrepentimiento diario y morir con todos los pecados y malos deseos. Y en cambio debe salir y resucitar diariamente el hombre nuevo, que vive eternamente delante de Dios en justicia y pureza. Ajá. Esta es la pregunta. Y después continúa. ¿Dónde está escrito esto? San Pablo dice a los romanos en el capítulo 6, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Bien, entonces ahora vamos a pensar en dónde escuchamos la ley y el evangelio en estas palabras. ¿Dónde creen? ¿Dónde está la ley? El viejo hombre en nosotros debe morir, debe ser ahogado, ¿eso sería ley? Por pesar y arrepentimiento diario. Acuérdense, la ley, ¿cuál es el objetivo de la ley? Mostrarnos que Ajá, pero solamente mostrarnos. ¿qué? Solamente nos muestra nuestro. No,
La ley tiene, bueno, ley y evangelio. La ley mata, la ley mata y el evangelio Me salva. da vida. Es así, la ley nos mata, el evangelio nos da vida. Podemos resumirlo en esos dos cosas. O sea, la ley nos da padre, nos toma, nos mata. Entonces, en esta palabra, en esta cuarta pregunta, ¿dónde encontramos ley? En esta cuarta pregunta del bautismo, ¿dónde encontramos ley? En el del viejo hombre, ajá, el viejo hombre, nosotros debe ser No solamente ahogados, sino que también, ¿qué más? ¿Qué más tiene que hacer? y morir con todos los pecados y malos deseos, en cambio, Hasta ahí estamos. malos deseos. Malos deseos. Ahí es ley completa que nos mata. La ley nos dice que ese viejo hombre tiene que morir diariamente por pesar el arrepentimiento diario, debe morir con todos sus pecados. No dice, debe de sobrevivir. No, debe morir completamente. Entonces, en esta parte también nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros y cómo llevar esta vida. El viejo hombre está lleno de pecado y muere por causa de sus pecados. No hay nada que el viejo hombre pueda hacer por sí mismo para quitar los pecados. No nos dice, el viejo hombre tiene que reposar un momento y cuando ya se sienta bien, ya va a ser uno nuevo. No, dice, debe morir. O sea, realmente el pecado debe matar. ¿Y el evangelio dónde está? En la base debe salir de su cultura diariamente y a los que viven eternamente delante de Dios. Dice el juez. Este nuevo hombre que debe salir. ¿Y quién crea y quién forma este nuevo hombre? Jesucristo. Cristo mismo, por medio del bautismo, Cristo nos forma en este nuevo hombre. En el bautismo, el nuevo hombre recibe un don inmensurable de Dios, que es recibir la vida eterna y la justicia, y realmente nosotros no hacemos nada para que este nuevo hombre nazca, para que este nuevo hombre salga. ¿Dónde buscamos en la lectura? ¿Se acuerdan? Bueno, si no, comenzamos de nuevo. Pues en la cuarta pregunta ya se dijo, ¿verdad? Ya. Se dijo la ley, el evangelio. Romanos 6:4. Porque por el bautismo fuimos sepultados por medio de su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, realmente, como dicen nuestras hojitas de este versículo, nos trae consuelo y trae completamente evangelio. La muerte y la resurrección de Cristo es la obra que cumple la ley por cada uno de nosotros y nos da salvación y vida eterna. Y en el bautismo nosotros somos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección y recibimos todos sus beneficios. Ahora vamos a leer la explicación del segundo artículo del credo. ¿Cuál es el segundo artículo del credo? Creo en, bueno, justificación. No, espera, pero ¿qué es Jesucristo? Creo en La redención. perdón. La redención. Primer artículo de redención, segundo redención y tercero santificación. Y también la redención tiene que ver con justificación, así que. No. Bien, lea la explicación del segundo artículo del credo en su catecismo. En el espacio de abajo escribe las frases de la ley que nos recuerdan que somos pecadores. En el espacio del evangelio escribe las frases que nos dan buena redención. ¿Alguien que nos quiera ayudar a leerlo? Pues Julia. En el catecismo. O de memoria, ¿sabes de memoria? El segundo artículo del credo. Ustedes lo saben de corazón. Sí, lo saben de memoria. Sí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El segundo. En Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder del consultar, y cada muerte sepultada. Ajá, ¿y la explicación? Yo pedí la explicación. La explicación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de memoria? ¿No saben? Creo que Cristo verdadera vida se envió del Padre, que se olvidara y también del Padre hombre, de la Virgen María, es mi Señor. Que me ha redimido a mí, aunque perdí condenar, me ha rescatado y ganado de todos los pecados de la muerte y del poder del mal. No con oro o plata, sino con bastante preciosa carne con mi nombre para que yo sea tuyo y viva bajo él, en su reino y le sirva en eterna inocente y bienaventurado. Así como él resucitó de los muertos, vivir reina en la eternidad,
Ajá. Bien, entonces, es un ejercicio, escribir en el espacio de la ley las frases de este segundo artículo que son ley, nos recuerdan que somos pecadores, y en el espacio del evangelio, aquellas frases que nos dan las buenas nuevas, es decir, que nos dan las buenas noticias. El segundo artículo. Del significado. De la explicación. De la explicación. De la explicación del segundo artículo. Ya lo leyeron y si no, pues recuérdenlo y anoten en ley cuáles son esas frases. ¿Qué significa? Ya. Están mezclados. Ajá. De lo que acabo de leer, leí lo que, pero ¿cuáles hablan de lo que Dios hace por nosotros y cuáles hablan de nuestro estado? Esa es una pregunta que siempre nos podemos preguntar. Sí, claro. Muy bien. ¿Verdad? Porque nos condenan, ¿no? Ley. No, ley. Primero ley. Y de Ah, abajo me dice- las que Me dice, tenemos. sí, me redimió a mí, perdido y condenado, esa es ley. ¿Verdad? Y el evangelio es, sino con su santa sangre me ha salvado. Salvó. Las frases que ustedes ven. Santa preciosa. Hay varias. Sí, sí, ahí está. Están como Hay que pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? ¿Y qué es lo que... ¿Qué pide de mí y qué hace Ajá. más? Sí. ¿Qué pidió de mí? ¿Qué más dijiste, pastor? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Eso ley. ¿Qué es lo que Dios me da? Vamos a platicar. ¿Qué pusieron ustedes en ley? Arriba, por ejemplo, bueno, Dale, dale. Yo puse que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en eterno especial. En ley o evangelio. En ley. En ley. yo le puse verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, yo hombre perdido y condenado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo. Ah, no confundo. Yo puse así, o sea, fui como cortando las frases, puse verdadero hombre nacido de la Virgen María, en ley, nacido de la Virgen María es mi Señor, yo hombre perdido y condenado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo. Eso puse en ley. Una parte sí, creo que sí. Es Bien, como Y luego hace es que como que cortaba la frase y así. Pero sí, podemos cortar la frase.
Verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, me ha redimido a mí, me ha rescatado y ganado con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión. ¿Qué más pusieron? ¿Qué más? El evangelio se me ha redimido, me ha rescatado y ganado el pecado de la muerte y del muerte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que haga por ti? Para que sea tuyo y viva bajo su reino. ¿Qué Y más? en el Evangelio, Él ha resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad y es perfectamente sagrado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me redimí a mí, me redimió a mí, perdido y condenado al pecado. Esa es ley. Evangelio. ¿Es el Evangelio? No, es ley. Bueno, está bien. Sí, ¿no? Evangelio con su santa y preciosa sangre y con inocencia y bienaventuranza. Bien, bueno, vamos a analizarlo entre todos para ir viendo. Acuérdense, la ley es la que nos mata y la que nos dice, por medio de la cual nos dice Dios, cómo quiere que nosotros seamos, o qué es lo que Dios quiere que seamos. Entonces, creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, también verdadero hombre nacido de la Virgen María, es mi Señor. Hasta ese punto podríamos analizarlo poco a poco. Entonces, podríamos decir que esto es evangelio, porque es lo que Dios hace por nosotros. Podríamos llevarlo un poco a la ley en ese sentido de decir, bueno, la encarnación al final se hizo por mi culpa, por mis pecados, pero generalmente, bueno, podemos ver aquí evangelio, es Cristo viniendo por cada uno de nosotros, es la obra de Dios lo que Él hace. Que me ha redimido a mí, redimido, básicamente es Evangelio. evangelio. Él me redimió, eso es evangelio. Hombre perdido y condenado, ley. Esa es ley ampliamente. Es lo que, cómo estábamos nosotros, qué hace la ley. La ley nos coloca ahí como. ¿Y qué hizo? Ya rescatado y conquistado, ¿qué será? Ley o evangelio. Evangelio. Porque ¿qué es la obra mía o la obra de Dios? La obra de Dios. Él me rescató y conquistado de todos los pecados. Todos los pecados, bueno, es ley, porque la ley nos muestra nuestros pecados. La muerte y el poder del diablo también es ley, porque la ley nos acusa y nos dice a dónde vamos y qué merecemos nosotros. Y lo hace no con oro o plata, sino con su sangre y preciosa sangre y con su sangre, pasión y muerte. ¿Qué es esto? Evangelio. La muerte no está hablando no de nuestra muerte, sino la muerte de Jesús. Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo. Y vivo bajo en su reino y decimos que hay aquí ley o La primera parte, evangelio. Somos suyos. soy suyo. Y lo hizo para que yo bajo en su reino, también esos evangelios, también lo está haciendo muy bien. Ajá. Y decir justicia es ley. Ajá. Ajá, esto servir en justicia, ahí gira nuevamente a la ley, porque esto es ley, es lo que Dios quiere que yo viva en su justicia, Dios quiere que yo viva en inocencia, Dios quiere que viva en bienaventuranzas eternas. ¿De qué forma? Así como Él resucitó de la muerte y reina. Pero para entender mejor. Dice bajo su reino, evangelio, y le sirva en justicia. Y le sirva en justicia. Es una orden, como una orden. una orden, Él quiere que yo le sirva en justicia. Pero bueno, justo en este sentido, esta parte vendría siendo más ley en tercer uso, en ese sentido de que él me ha rescatado, o sea, yo estaba perdido y condenado, esa es la ley que los mata, Él me rescató de todo eso, ahora él me invita a esta manera, pero en el sentido estricto de ley y evangelio es ley, pero más que nada va direccionada a ley en tercer uso. Bien.
¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Son estos ejercicios que podemos ir haciendo para ir identificando otros más que podemos ir haciendo. Sí, son algunos ejercicios interesantes. Bien, entonces, hablando acerca de las narrativas de la Biblia, en la Biblia encontramos diferentes narrativas. Una narrativa es una historia, bueno, tenemos principalmente las narrativas del Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento, la historia de la creación, la historia de la caída, la historia justo de Noé, la historia de Caín y Abel. Son historias del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento tenemos muchas de estas historias que nos ayudan para nosotros enseñar la fe. Ya vimos la primera parte para enseñar nuestra fe bajo el Evangelio es la Biblia, y el catecismo como es el resumen de la Biblia. Ahora yéndonos de lleno a la Biblia, tenemos historias del Antiguo Testamento que principalmente hacen esta función, tienen partes ricas para enseñarnos. Por ejemplo, es más complicado, para los niños a veces es más complicado enseñarle a un niño del Apocalipsis, ¿no? Vamos a llegar con un niño y le vamos a enseñar el Apocalipsis a los niños. Si empezamos por esa parte, a enseñar a los niños, vamos a empezar con ley. Podríamos decir, no distorsionar todo. Entonces, una parte por donde podemos empezar a dar los primeros pasos, bueno, vamos a las historias del Antiguo Testamento, son más fáciles para niños. A veces con los adultos, Romanos, Gálatas, Corintios nos ayuda como para tener estudios bíblicos con los santos, pero todavía yo creo que es más fácil enseñar las historias del Antiguo Testamento y empezar a ver en las historias del Antiguo Testamento todas esas narrativas de cómo Dios fue bueno con el pueblo de Israel, pero también Dios les aplicó la ley de historias, por ejemplo, del becerro de oro es una historia que tiene muy marcado la ley y el evangelio. El pueblo desobedeció a Dios, Moisés se subió y Dios les dio con la ley y con todo. Les mandó serpientes y todo eso para que ellos pudieran. Entonces, también tenemos el evangelio, cómo Dios los perdona y no los deja, no olvida su promesa, esa promesa que había hecho desde el comienzo. Tenemos también la historia de Adán y Eva, la historia de la caída. Hay ley al momento que Dios los expulsa de ese huerto del Edén, pero a la vez también tenemos evangelio, como Dios promete, lo que veíamos ayer en Génesis 3:15, como Dios promete que vendrá un Salvador y por medio de este Salvador ellos volverán a entrar a este reino. Hay historias que son fáciles en el Antiguo Testamento de hacer esa distinción, pero nuevamente no es tan fácil como creemos o como pensamos. Simplemente orando y estudiando la palabra de Dios es como Dios nos va formando en este sentido. Pero cuando enseñamos estas narrativas debemos de recordar, tenemos varios puntos para recordar. ¿Me ayudan? ¿Los vamos leyendo? Estamos acá con Sara. Vamos leyendo punto por punto. Uno cada quien. ¿Cuál? Cuando enseñamos estas narrativas bíblicas, ¿se puede recordar? Sí. Cuando enseñamos estas narrativas bíblicas debemos recordar que es la palabra de Dios, no podemos cambiar, añadir y quitar partes de la misma. Es historia. Estos eventos realmente le sucedieron al pueblo de Dios, no es ficción. El Espíritu Santo habla a través de estas historias, enseñándonos acerca de Dios. Eso es lo primero que tenemos que recordar nosotros al estudiar un texto para poderlo compartir tanto en un estudio bíblico como en una reunión de niños, o eso es lo que debemos hacer, recordar estos tres primeros puntos. No podemos cambiarle a la historia, a la palabra de Dios. Es una historia que sucedió realmente y el Espíritu Santo nos habla a nosotros por medio de una vez una anécdota chistosa de mi hermana, pero una vez íbamos de viaje, no sé si Sara se acuerdan, íbamos de viaje con unos hermanos a visitar un lugar de la noche y mi mamá, y ya se hizo de noche y mi papá le dice a mi mamá, oye, Yolanda, cuenta una historia bíblica para que se nos quite el sueño y ya mi mamá empieza a contar la historia de la conversión de Saulo. Y dice, no, entonces Saulo perseguía a los cristianos y andaba por ahí cristiano. Y mi mamá ya traía también bastante sueño. Ya se venía durmiendo mi mamá y de repente se quedaba callada y ya como que se dormía. Dice, no, entonces Saulo pidió cartas para ir a perseguir a la iglesia y se las dieron y de repente se quedaba. Entonces agarró un caballo y se pone el caballo a los cristianos. Y ahí como que
Y le dicen, no, y en eso que se cae del caballo, que llega la Cruz Roja. Y mi papá, Yolanda, ¿qué estás creando? Ya están poniendo cosas. Entonces, no podemos agregarles esas cosas a la palabra de Dios. Pobre. Dígale que se las mete ella en las. Pero ella o sea, no la estaba buscando como para que nos viéramos, la estaba, porque estaba así, luego. Y ya, es que y pasó la Cruz Roja, pero o sea, ella no olvidan. No era como para que nos en esta vez, pero ya después lo veo. Nos vamos a reír en el momento, pero ella ya estaba más dormida que despierta. Ahí despertaron todos. Ahí despertaron. Entonces, sí, no podemos, en ese sentido, no podemos nosotros añadirle para que se escuche, no, tenemos que contar la palabra de Dios como es. Como toda la Biblia, estas narrativas contienen ley y evangelio. Para identificar la ley en una narrativa, podemos preguntarnos, ¿qué me ayuda a seguir leyendo? ¿Quién sigue? Como toda la Biblia, estas narrativas contienen ley y evangelio. Para identificar la ley en una narrativa, podemos preguntarnos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Sí. ¿Cómo obedeció a Dios? Entonces, tomando una historia, bueno, la historia, por ejemplo, de la Torre de Babel, ¿cuál era el problema? Bueno, ¿se acuerdan todos de la historia? Una historia más conocida por todos. Era una torre para ¿Y dónde hay debilidad? en la fe. Sí, no tenían su fe en Dios, podríamos decir. ¿Qué hizo o qué hicieron mal? Por sus propias obras obtener, llegar al cielo. ¿Cómo obedeció o cómo desobedecieron a Dios? Pues no. Pues creyendo que haciendo la torre iban a llegar a un creyente que valga más que Dios, que pueda llegar a su mismo. Ahí estaban desobedeciendo a Dios. Ahí lo conectamos con los mandamientos, pero podemos conectarlo ahí con los mandamientos, porque el primer mandamiento viene a nuestra cabeza, no tendrás dioses ajenos. Ellos se creían Dios en cierta manera y creían que podían lograrlo. ¿Dónde está el pecado en esto? Pues crees en Dios, ¿no? Entonces, en esa historia rápidamente, pues ya identificamos cuál es la ley. La ley es esa. Estas personas querían hacer esto. Y después de ahí viene el castigo de Dios hacia este pecado. ¿Cuál fue el castigo? Podemos decir. No les permitió comunicarse. Bien. Y bueno, para que Pau me ayude a leer Sí. los otros puntos. ¿Todo? Sí. Para identificar el evangelio en la historia nos preguntamos, ¿cómo se solucionó el problema? ¿Qué buenas noticias hay? ¿Qué hizo Dios para cuidarlos o ayudarlos? ¿Qué les ha dado Dios? ¿Qué promesas hay? ¿Dónde está Cristo? Bien, vamos a utilizar el ejemplo de la caída en este texto. ¿Cómo solucionó Dios el problema de la caída del hombre? No de Pablo. ¿Cómo solucionó Dios el problema cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cómo se solucionó el problema? Con la ley, el evangelio también. Con la ley de este rato. Porque por la ley, les dice lo que les va a pasar y va a suceder y van a hacer. Bien, vamos a volver a hacer la Ok. ley de justo de la caída. ¿Cuál era el problema con Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Desobedecieron. ¿Dónde hay debilidad? En su confianza en Dios, ¿no? No confiaron en lo que Dios les había dicho específicamente. ¿Qué hicieron mal? ¿Cómo desobedeció a Dios? ¿Y dónde está el pecado ahí? Exactamente el texto, y bueno, esta es la ley, lo que ellos hicieron mal. A esta ley, bueno, la consecuencia de esta ley es que Dios los va con ellos, se les aparece, los expulsa del huerto de Edén, pero antes de esto viene Dios y habla con ellos. ¿Cómo se solucionó el problema?
o no se Una solución fue que les hizo vestidos, bueno, delantares. Sí, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y Dios les hace vestidos. Es decir, cubre su desnudez. Qué buenas noticias hay en este texto. Pues lo que hace con la serpiente, ¿no? Vale, de alguna manera la serpiente tomó cierto poder sobre la idea o los pensamientos de Eva. Ella obedece, pero Dios la regresa a lo que era, o sea, no está por encima de Dios. Y les dio como una segunda oportunidad. Sí, sí, en cierta manera derrota al diablo, lo coloca en el lugar que está y da una nueva oportunidad. Pero ¿qué más? ¿Hay algo más en esta historia? Pero yo digo, ¿cómo los vistió? ¿Con qué los vistió? En ese punto ahí va. ¿Con qué los vistió? ¿Con qué los vistió? Hojas, Ellos mismos así. Ellos se vistieron con Pero hojas. Dios les dio otra ropa. Y hay algo interesante ahí. Es un punto. ¿Con qué los vistió Dios a Adán y Eva? La gente, el cordero de ley ya venía diciendo el evangelio. Tuvo que buscar el cordero para ellos hacerlos. Exacto, podríamos decir. Podemos bien, exacto, un buen punto dentro de todo esto. ¿Qué hizo Dios? Dios mató para cubrir la desnudez de ellos. Mató, hizo, podríamos decir, el primer sacrificio. Ahí es donde inician el sistema sacrificial que después más adelante se lleva en todo el Levíticos y todo, es a raíz de esto, de lo que Dios hizo. Pero también justo ahí también les da la promesa de que un Salvador vendría y que también moriría. Entonces, este sacrificio era solamente un símbolo de lo que iba a suceder, de que iba a venir Cristo, a ser también como un cordero, como dar su sangre, dar su vida para cubrirnos a nosotros y vestirnos a nosotros. Entonces, ¿qué buenas noticias hay? Que Él viene a cubrirnos y Él viene a limpiarnos. ¿Qué hizo Dios para cuidarlos? Que los cubrió. ¿Qué les ha dado Dios a ellos? Bueno, les dio esta segunda oportunidad o esta segunda vida eterna con esta promesa de que si ellos confiaban en Cristo, en esa simiente que nacería de ellos, iban a tener salvación. ¿Qué promesas hay? Que vendrá un Salvador, que no van a morir eternamente, porque el castigo para ellos, más que ser expulsados del huerto de Edén, era la muerte. Ellos no conocían la muerte, no iban a conocer la muerte ahí en el huerto de Edén. Vivían completamente en una relación plena con Dios y no conocían la muerte, pero al ser expulsados del huerto de Edén, estaban expuestos a muchas cosas, pero Dios promete cuidarlos en este sentido. ¿Y dónde está Cristo en esta historia? Ya lo mencionó Julia, lo podemos ver en la promesa de que vendrá alguien que va a pisar la serpiente, en esa promesa y también en este sacrificio que hace Dios mismo, el señal de lo que iba a suceder con Cristo. Entonces, ahí podemos identificar en el Evangelio, porque podemos decir, bueno, tal vez en Génesis podríamos ver nosotros, no me dice explícitamente, ahí está la cruz, no me dice explícitamente, ahí está Jesús. No lo dice. Entonces, en historias así como estas, nosotros vamos a la cruz y traemos, porque sí nos habla de Cristo. Sí, vamos a ver como Bueno, al final, aquí se me contesta lo que pregunté ella, ¿dónde empieza a hablar de la venida de Jesús? Sí. Bueno, incluso mucho antes podemos ver a Jesús. En el principio creó los cielos y la tierra y todo viene todo esto. Después hay una conversación. Sí. Entonces, ahí está la Trinidad, ya, en ese sentido, de hecho, el versículo, y el Espíritu de Dios como día sobre la tierra y dijo Dios a la cruz. Entonces, desde ahí podemos ya ver a Cristo en muchas partes. Entonces, pero textos así como esto, preguntándonos todas estas cosas, podemos identificar tanto la ley como el Evangelio. ¿Sí? Y eso pasó, lo aprendí yo de mi diaconista. Bueno, desde ese entonces, la diaconista que era la señora Rosa. Y eso me quedó bien grabado.
Y eso yo lo aprendí como a los 8 años. Ajá, entonces ya ven la importancia de estos estudios bíblicos, entonces ustedes identificando todo esto, ahora ya no solo aprender, sino también llevar y compartir en el lugar donde Dios nos coloca. Y finalmente siempre debemos preguntar cómo esta narrativa nos enseña acerca de Cristo y su obra salvadora. ¿Me ayuda a ¿Dónde está Cristo? ¿De dónde viene la salvación de la narrativa? Y la nuestra, hay relación en el bautismo, hay agua, hay lavamiento, hay muerte y después vida, hay relación con la Santa Cena, hay hambre, hay comida y bebida, hay perdón de los pecados. Podemos en esta misma historia responder estos puntos. ¿Dónde está Cristo? Bueno, ya lo vimos. ¿Dónde está la salvación? Bueno, la salvación no está en ellos o en lo que ellos pueden lograr. No les dice Dios, ya pecaron, ahora esta oportunidad, háganla bien, si no lo voy a volver a hacer. No, si no, les da la promesa de la vida eterna. Entonces, esa salvación viene por Cristo. Y la nuestra, pues de la misma manera que nosotros nos podemos poner en el lugar de Adán y en el lugar de Eva y ver también como, aunque nosotros desobedecemos, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿hay relación con el bautismo? ¿Qué opinan? En la misma historia. ¿Dónde podríamos ver la relación con el bautismo en esta historia? Pues en la historia, o sea, lo que hace, ¿no? Al momento de cubrirnos con, los está como salvando, ¿no? Dándoles esa salvación. Porque al final del día, el cubrir su cuerpo, ellos no sabían que estaban desnudos hasta que pecaron. Y en el momento que pecan, empieza la vergüenza, empieza la fe. Entonces, cubre sus pecados, su vergüenza. Y en ese momento, pues está. Yo digo que en la muerte del cordero, en la muerte en la que mataron a mí. Yo creo que el punto va por acá, justo en ese lado donde nuestro Señor nos cubre, porque es lo que hace en el bautismo. Dice San Pablo, somos revestidos de Cristo por medio del bautismo. Entonces, ahí O sea, revestidos o sea, es como una simulación, como si estuvieras actuando una palabra que está dando una revelación. Ajá. Entonces, ya ven cómo vamos armando este bíblico, aquí ya podrían compartir. Entonces, somos revestidos de Cristo por medio de nuestro bautismo. Y también podemos conectarlo en este punto con podemos conectarlo en este punto con el primer artículo del credo. ¿Qué hace Dios? Dios nos da comida, vestido, calzado. Entonces, ese vestido que Dios les da también nos lo da a nosotros, pero estamos en el bautismo. Entonces, ahí podemos encontrar el bautismo, como Dios nos une a nosotros que estábamos fuera. Él nos trata como padres a nosotros, es decir, cubre nuestra necesidad. También hay agua, bueno, explícitamente en esto no hay, pero sí hay lavamiento, ese lavamiento y la purificación. Esa misma restauración. Pero si volvemos a Cristo, al sacrificio que está haciendo ahí, sí hay agua viva. O sea, él es el agua viva, ¿no? Sí, en este sentido, sí. Y justo nuevamente se nos lleva al bautismo, cómo somos revestidos, en qué momento somos revestidos nosotros, bueno, en las aguas del bautismo, ahí es donde somos revestidos de Cristo. Y hay muerte y después vida. Sí, porque ellos, Adán y Eva estaban condenados, ya la muerte, eran abandonados, ya iban a la condenación eterna, pero Jesús les promete vida, les promete descendencia. Tal vez ellos pensaron que ser expulsados del huerto del Edén, pues ya no había nada más, no sabían ni que existía afuera, cuando ahí estaban bajo el cuidado de Dios. Estar fuera del cuidado de Dios era ir a la tuya, a la suerte, pero justo la promesa de que de su descendencia vendrá la salvación, es también esa seguridad hacia ellos de saber de que no van a morir, sino al contrario, van a tener descendencia, es decir, van a seguir. ¿Por qué? Solamente porque Dios iba a poderlos cuidar. Entonces, si hay muerte, hay vida también. ¿Hay relación con la Santa Cena? Bueno, eso es más claro en este sentido.
hay hambre, hay comida y bebida, bueno, también esa es la protección con el sudor de tu frente trabajarás y toda esta parte. Hay perdón de los pecados, claramente sí, lo que digamos hace un momento. Entonces, ya tenemos como un panorama, algo que podemos hacer nosotros para una clase para mí, o algo, tienen un trabajo ustedes ya en ese sentido. Entonces, pueden hacer estas preguntas, a lo mejor hacer algo grande y ya después irlo cerrando para ver de qué manera podemos compartir estos puntos con el niño. Entonces, las narrativas de la Biblia nos sirven para esto y podemos analizarlas de esta manera. También los salmos son muy útiles en las enseñanzas de la fe. Nosotros podemos relacionarnos con situaciones del salmista. Hay salmos de alabanza, salmos incluso de quejas, salmos de lamento, salmos de dolor. Hay diferentes tipos de salmos en la Biblia que podemos utilizarlos en nuestro día a día, visitas, cuando nos toca hacer la parte de la visitación, también podemos tenerlo de esta manera y nos sirve para eso. Podemos conectarlo junto con la ley y el evangelio para poder verlo de esta manera. Bien, vamos a leer el Salmo 1 y qué van a saber porque ya no lo vamos a estudiar. Está en la siguiente. Salmo 1. Sí. Sí. Ah, bueno. Ah, no, no está escrito. Pero sí. Sí, pero no está. Habla de eso. Perdón. ¿Qué vamos a leer para solo terminar? No, el Salmo 1 en la Biblia. Ajá. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con Dios bueno, que por lo contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento de su fruto, y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace próspero. Por los malvados no pasa lo mismo. Son como el tramo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Muy bien, entonces este salmo es un salmo muy lindo, tiene una imagen muy linda, es un hombre bienaventurado, bendito, que lee, oye y aprende la palabra de Dios y pone esta tarea en alta estima y nos muestra a este hombre que es con esta imagen un árbol fructífero al lado de un río y las aguas tal vez tranquilas, no aguas fuertes, o si fueran aguas fuertes se llevarían el árbol, que vienen y llegan este árbol que está tranquilo. El Salmo nos puede recordar el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Ajá. No, te Ahora acuerdas. el día de reposo y los santificarás. Entonces, con este mandamiento estamos llamados a descansar justo en la palabra de Dios, descansar en Dios y en sus promesas, y es ahí donde nosotros seguimos aprendiendo, seguimos el mandamiento de aprender y oírla. Vemos el Evangelio en este salmo, en los beneficios recibidos por el justo, quien se deleita en la palabra de Dios, y podemos usar este salmo en una visita para animar a una dama que ha faltado algunos domingos al mundo. Hablamos del primer y del tercer mandamiento. ¿Dónde está puesta su confianza? Si ella no va a la iglesia, su confianza no está en Dios, puede estar en cualquier otra cosa que la puede distraer. Este es un problema con el primer mandamiento. También si ella no va a la iglesia para escuchar y aprender de la palabra de Dios y está quebrantando el tercer mandamiento. Y terminamos la visita hablando del Evangelio. Es decir, hablamos de las bendiciones que recibimos a través de Cristo. Dios conoce a los justos, como dice el versículo 6, quienes están en Cristo. Entonces ahí tenemos un pequeño resumen de cómo podemos utilizar este salmo, llevarlo tanto el libro como el Evangelio. Pues bueno, por eso también escuchar la palabra de Dios y a lo mejor pues hacer anotaciones de qué manera podríamos llevarlo con una persona que ha faltado, ya sea en una visita o en una llamada, puedo leer el salmo. ¿Recuerdan ayer cuáles eran los pasos de la visita? Hablamos de unos pasos de la visitación. Sí. Irritabilidad, reaccionar de confianza en la relación. Ajá. Sí, la habilidad de animar, la habilidad de animar, quejarse. Ajá, pero los otros puntos que vimos después de eso, ¿recuerdan? 4, sí.
cuatro puntos como para hablar una visita, ¿recuerdan? Ajá, una introducción para establecer el tono del invitado, hermano. ¿Por qué no he ido a la iglesia? Algo así, puede ser como algo rápido. No lo hemos visto, tiene varios domingos que no la hemos en la iglesia, puede ser después. Ajá, bueno, vengo a verla. Primero es, si uno llega, ¿por qué no he ido a la iglesia? Llega más directo, entonces, primero creo que es, ¿cómo está? ¿Te ha ido? ¿Cómo está tu día? ¿Está todo bien? En ese sentido, no llegar primero. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, primero, no más, llegarle, saludar, viendo cómo está la situación, y ya después, ahora sí pasar al siguiente punto, bueno, estamos aquí porque no la hemos visto en la iglesia. Después del tercer punto, El contenido de la visita. ajá, entonces, ahí es donde podemos ir utilizando ya, irnos metiendo un poco más lleno en el contenido, podemos tal vez usar, tener esta devoción, porque al finalizar eso también es el cuarto punto. Una vez cierre de la verdad. Una vez cierre la, entonces en esta visita, entre el punto 3 y el punto 4 está como llevar una devoción que nos ayude en este sentido. Si es una persona que a lo mejor no es de la iglesia, no voy a llegar a hablarle de la creación o de otras cosas, ¿no? Entonces, los salmos nos ayudan con ese sentido a poder hacer la visita, y en base a esto terminamos o cerramos esta visita con esta oración, con una oración por ella y llevando el evangelio de esas promesas que Dios nos da en la iglesia. Bien, ¿me ayuda a leer el Salmo 16? Sí. Segunda respuesta de Job, Elifaz. Y Job le respondió: ya he escuchado esto muchas veces, valiente consuelo me resultan tus palabras. ¿No tienen fin sus palabras huecas? ¿Qué los lleva a no dejar de hablar? Si ustedes estudiaran en mi lugar, también yo les hablaría del mismo modo. Les lanzaré fuertes acusaciones y me burlaré de ustedes y les haría muecas. Pero si ¿Está el Salmo? Un poquito más adelante. También pongo un buen libro para un poquito para eso. Aquí estamos. Ok. Una herencia escogida. Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tengo ningún bien. Poderosos son los dioses del país, según todos los que en ellos se complacen. Pero grandes dolores esperan a sus seguidores. Llamas derramaré ante ellos ofrendas de sangre, y mis labios pronuncian sus nombres. Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Por suerte recibí una bella herencia, hermosa de la heredad que me asignaste. Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas y aún de noche me reprendes. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo en mi derecha jamás caeré. Cuán gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, eres siempre dichoso. Bien, hay un libro muy hermoso que tenemos nosotros, creo que son de los mejores recursos que tenemos. Bueno, tenemos demasiado, pero este es uno clave que sería bueno, creo que les ayudaría mucho a ustedes en esta parte de la visitación. El libro se llama Leyendo los Salmos con Lutero. Entonces, en este libro, justo es la parte que nosotros tenemos aquí, el Salmo 16, da una pequeña introducción sobre cada salmo y después concluye en este libro, está la lectura del salmo y concluye con una oración. Así vienen como todos los salmos. Inician con una introducción y después concluyen con una oración. Ajá, les voy a enseñar la postada. ¿Dónde podemos?
encontrar. Es este. Ah, no sé, Los- en CPH, es de CPH, es de Concordia Publishing. Ajá, pero quiero saber de dónde lo voy a tener. Porque antes yo los pedí en Argentina. En CPH, así se llama, sí, cph.com. .org. Ah, .org. Creo que es así. Sí. Sí, ahí lo pueden conseguir. A veces también en algunas librerías cristianas lo tienen, no es muy común, pero sí lo tienen. Entonces, es justo este salmo. Es muy lindo. Entonces, está también en formato digital, por si quieren, hasta pueden descargarlo en su teléfono. Entonces, en este salmo, en todos los salmos, Lutero hace como una pequeña introducción del salmo, viene el salmo y después una oración. Escribe Lutero acerca de esto. El Salmo 16 es una profecía acerca del sufrimiento y la resurrección de Cristo, como lo expresan los mismos apóstoles con gran poder. Testifica con toda claridad que Cristo ha desechado la ley antigua con sus sacrificios y culto como idolatría y escogido a otros siervos fieles y otro pueblo como sus herederos. El Salmo pertenece al primero, segundo y tercer mandamiento porque anuncia la nueva obra, palabra y culto que vendrá al mundo en Cristo, habiendo caducado el culto antiguo. La sustitución de Dios. ¿Algún ejemplo sobre esto? Busco un ejemplo del primer mandamiento en el Salmo 16. El primer mandamiento. Ajá. Aquí dice, poderosos son los dioses del país, según todos los que en ellos se complacen. Yo aquí veo que dice, yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño. Entonces, un ejemplo del primer mandamiento en el Salmo 16. Pídeme a Dios porque en ti confío. Ajá. Entonces, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que por lo que estaban diciendo hace rato. Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño. Es que quizá poderosos son los dioses del país, según todos los que en ellos se complacen. Ajá, y continúan siendo grandes dolores, esperan a sus seguidores. Entonces, justo a esos que ponen su mirada en los dioses del país, en los protectores del país, pues no les espera nada bueno, al contrario. Entonces, va en este sentido. Un ejemplo de evangelio en el Salmo 16, ¿dónde podemos ver el evangelio? Tú, Señor, eres mi copa. Entonces, quien me sostiene. Exacto. Y ahora escribe una explicación breve de este salmo, hablando de ambos, de ley y evangelio. Puedes utilizarla cuando realices alguna no lo vamos a hacer ahorita, lo hacemos, háganlo ustedes en su casa o quieren hacerlo. No tenemos mucho tiempo. Entonces, en su casa pueden analizar más esto y hacer una devoción en base a ley y evangelio y podemos compartirlo. Entonces, este ejercicio es bueno, ya tenemos más o menos cómo ir haciendo. Y como les digo, este libro justo les ayuda mucho en toda esta parte. Y al final del libro también trae una descripción sobre todos los salmos de sabiduría, salmos mesiánicos, salmos individuales, de identidad, salmos imprecatorios, salmos de alabanza, salmos de confianza. Viene con ese manual de cada parte. Entonces, yo creo que sí nos ayuda mucho. Y también en la introducción. Viene una introducción de Lutero, los mandamientos, una introducción de Lutero. Cada salmo nos va diciendo como qué grupo pertenece y podemos utilizarlo nosotros como una buena herramienta para hacer devocionales. Bien, entonces, el orden de la enseñanza de la ley y el evangelio siempre es importante, como decíamos hace un momento. La tesis octava de Walter, no se divide bien la palabra de Dios cuando se proclama la ley a los que ya están espantados por sus pecados, el evangelio a los que viven confiados de sus pecados. Entonces, este punto es importante en las visitas. Si se predica el evangelio a personas impenitentes y seguras, sin predicar primero la ley, se van a endurecer, y si solo se predica la ley al contrito, se pondrá ansioso e incluso puede desesperarse. Entonces necesitamos hacer una buena distinción tanto de ley como evangelio
para poder compartir la palabra de Dios claramente. Primero se enseña la ley y después se enseña el evangelio. No podemos hacerlo de forma contraria, debemos hacerlo de la forma que es. La distinción entre entonces, enseñar primero ley y después evangelio. Distinción entre ley y evangelio. Hemos estudiado ya la distinción entre ley y evangelio. Ahora hablamos más de esta necesidad de la enseñanza y cómo podemos continuar practicándola para enseñar. ¿Por qué necesitamos estar claros entre la distinción de ley y evangelio y las enseñanzas de la fe? ¿Por qué necesitamos ser claros en esta distinción? Pues para no confundir a las personas que vamos a ir a llevar el mensaje y más bien afirmarlos en la fe del lado. Sí, el objetivo de la palabra de Dios es que ellos puedan ver a Cristo y agarrarse a Cristo, que es el objetivo final del Evangelio. Si empezamos con el Evangelio y terminamos con ley, pues van a terminar pensando qué es lo que pueden hacer por ellos mismos, y esto no es correcto. Necesitamos siempre ver lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. El Evangelio es completamente y solo las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. La predicación siempre va a condenar el pecado de la ley, va a condenar el pecado, y la predicación del Evangelio va a dar consuelo a los pecadores que están arrepentidos de sus pecados. El Evangelio nos da las palabras dulces de salvación en Cristo. Cuando la ley es enseñada sola, el estudiante no aprende de Cristo. Se enseña solamente ley a las personas para aprender solamente lo que ellos pueden hacer y lo que pueden lograr hacer. Podemos vivir toda la vida enseñando los mandamientos, y esa parte es hermosa, enseñar los mandamientos a las personas, decirle, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Pero podemos vivir toda la vida estudiando y comprarle a los hijos. Pero la gente necesita también escuchar el amor de Dios, que es lo más importante de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Realmente el Señor cargó todos nuestros pecados en la cruz. Él sufrió por cada uno de nosotros, y por medio de Él nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué pasa cuando solamente escuchamos la ley? Pues tenemos que siempre estamos condenados, ¿no? No haya que nos hagas bien, nos haga terminaríamos pensando en qué puedo hacer yo para obtener eso. Sí, terminaríamos pensando justo las dos partes. Por un lado, deberíamos siempre estar tribulados, y por otro lado, mejor pensaríamos que podemos cumplir la ley por nosotros mismos. ¿Y qué pasa si solamente escuchamos el Evangelio? Nunca me voy a dar cuenta de quién soy, de dónde está mi pecado, en dónde estoy mal, qué estoy haciendo día con día. No, nunca me voy a dar cuenta. Ahí está. Tal vez miraría a Jesús solamente como un buen hombre, ¿no? Como un ejemplo. Jesús fue un buen ejemplo. Así lo veo mucho. Lamentablemente sí, así lo ven muchas personas. Solo ven al Jesús buena onda, al Jesús que hace todo bien, un buen ejemplo. Entonces, Perfecto, punto sería como un permiso para pecar. Si de todas maneras me van a perdonar, puedo vivir en pecado. sí, lamentablemente hay algunas iglesias, incluso cristianos, que ven de esta manera, de la iglesia de ECA, que ahí andan. No, ellos lo ven de esa manera. No importa lo que tú seas, Dios te ama. Sí, Dios te acepta. Si tú quieres ser homosexual, puedes serlo. Si tú quieres abortar, puedes serlo. No pasa nada. Dios es amor, y Dios te perdona porque Él es todo amor. Entonces, es más, tú ni eres pecador. Al final terminas diciendo que tú no eres pecador en ese sentido. ¿Cómo se enseñan efectivamente la ley y el evangelio? Pues acabamos de pasar que depende de lo que estoy viendo frente a mí. Estoy viendo una persona redimida que está arrepentida de lo que ha hecho. A él le voy a dar el evangelio. Una persona que no está arrepentida y que cree que él está en lo correcto y que todo está bien, a él le voy a dar ley. Entonces esa es la diferencia. ¿A quién, cómo le voy a dar la ley y el evangelio?
Sí, y justo también como miramos estudiando la palabra de Dios, recibiendo esta palabra de Dios, orando, es como Dios nos puede indicar para que nosotros podamos hacer justo esta buena enseñanza. Bien, ¿alguien quiere leer la frase de Walter que aparece ahí por donde está Jesús enseñando a Dios? Esta el predicador. Sí, ¿dónde vamos? Al final, Pues acabamos de pasar la cubeta. Sí, no, perdón, es la lectura. ¿Quién seguía? Yo leí De Walter, el predicador. El predicador no debe verter todas las doctrinas que le vengan a la mente, sino utilizar a cada oyente que lo necesita. Debe proceder como un farmacéutico que provee a cada enfermo la medicina que combate precisamente la dolencia que padece. Esto es interesante. Por ejemplo, ahorita estábamos analizando la caída y surgieron muchas cosas interesantes de la caída y podríamos incluso hacer un estudio de cada parte de la que fue surgiendo. Hay muchas ideas grandes que nos surgieron, pero si llegamos a lo mejor con todas estas ideas a enseñárselas en un estudio, pues a lo mejor no, este estudio no va a tener ni pies ni cabeza ni por dónde va, no va a ser algo aislado correctamente, sino va a ser solamente un montón de información y nuestros oyentes se van a quedar así. Imagínense, por ejemplo, los domingos, generalmente en la iglesia hay 4 lecturas. El Salmo, el Antiguo Testamento, la Epístola y el Evangelio. En el calendario anual casi todas estas lecturas van de la mano, se predican como de ellas, pero si pusiéramos a predicar de cada una de estas lecturas, a lo mejor sería un sermón larguísimo de 1 hora y media y hasta más, y predicaríamos un montón de temas y las personas se van de la iglesia y ¿qué aprendiste? No supimos nada. Es como bien dice aquí, si vamos a la farmacia, me duele la cabeza, entonces, bueno, llévate para la gripe, llévate para la diarrea, llévate esto, o sea, espérame, ¿para qué quiero todas estas cosas? ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de ver a quiénes les vamos a hablar. Por ejemplo, si vamos a hablar con niños, a lo mejor traer el punto del cordero y todas estas cosas que para nosotros son tan hermosas, pues pueden ser complicadas explicárselas. Podemos hacerlo, pero a lo mejor podemos resumir la ley y resumir el orden. Ojo, no es quitar y no es ocultar, sino hacerlo de forma más simple para que el niño al final se lleve todo esto. Si hablamos con una persona de la tercera edad y queremos tener un estudio en esto, pues también no vamos a agarrarnos 3 horas a hablar, que a lo mejor se nos va a dormir en el estudio y ya no supo nada, se volvió cuando estaba la ley y ya no alcanzó a llegar al evangelio. Entonces tenemos que ver a quién le vamos a hablar y de qué manera lo vamos. ¿Han estado alguna vez en un estudio donde el pastor habla de muchas cosas a la vez? ¿Cómo te sientes cuando hay mucha información? Perdida. Ahorita. No, Hoy. Creen que está al lado. perdido porque al final del día, digo, aunque no entendemos las cosas por nuestro propio entendimiento, como el todo, pues si uno se siente como, no saturado porque se puso información real, pero sí es pesado muchas veces cuando caes en cuenta de errores, de qué deberías hacer. Y que hiciste que no bien, te quedas analizando. Sí, es como si ahorita que estamos hablando principalmente, bueno, ley y evangelio es el que estamos. Sí recordamos algunas cosas que hemos visto, pero ¿qué pasaría si en lugar de estar hablando de ley y evangelio, habláramos, no sé, del calendario eclesiástico o algo así? Sería, ¿qué está sucediendo? Entonces, no es que esté mal, sino que pues tenemos que hablar. Yo sé que los chicos más escriban listas y eso. Bien, entonces es importante recordar cómo nosotros nos hemos sentido cuando estamos enseñando a los estudiantes. Muchas veces estamos
muy emocionados por compartir todo lo que hemos aprendido o el estudio. A mí me pasa luego cuando sí preparo mi estudio bíblico de los jueves, veo muchas cosas y es como, quiero enseñar esto. Ya después cuando estoy haciendo ya la presentación final, digo, bueno, voy a quitar esto y esto, porque esto va por otro tema. Entonces, es importante ver eso, ver a quienes estamos enseñando y enfocarnos en un tema. Y a lo mejor podemos en el futuro dejar unas notas para volver a enseñar en otro contexto, otro tema, o enfocarlo en otros sentidos, siempre bajo ley. Bien, ya vamos cerrando, leemos solamente la conclusión para terminar. Bien. Hemos explorado la importancia de guardar la distinción entre la ley y el evangelio. Estamos enseñando la fe. Ahora nos encargaremos de enseñar la fe a los niños, los jóvenes y las damas. Esta tarea no es fácil, viene con muchas responsabilidades, a la vez es un privilegio tener la oportunidad de poder contar la bellísima historia al mundo entero, la historia de cómo somos salvados de nuestros pecados a través de la obra de Cristo en la cruz. Vamos, que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarea y guíe nuestras lenguas cuando hablemos de Cristo. Que Dios bendiga a todas nuestras cosas. Entonces, ¿tiene alguna pregunta o duda? ¿Por qué nos pusieron tanta información? ¿A qué vino?